Nos encontramos en la segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias de cultura arquitectónica de este primer semestre de 2018, el cual como escuela hemos organizado bajo la línea editorial, el concepto, la idea de discutir sobre el programa de arquitectura. El programa, ustedes bien saben, están los muchachos de primero, no tanto se está familiarizando, tiene un protagonismo sumamente fundamental en un proyecto de arquitectura y es el elemento que podemos también describir desde múltiples aristas, desde entenderlo como el listado de recintos que contiene un proyecto de arquitectura, a entenderlo quizás también como la esencia que le da la forma y las características particulares al uso, a los espacios, a las atmósferas de la arquitectura que estamos desarrollando. Por lo cual tiene no solamente múltiples connotaciones, sino que al ser un elemento nuclear dentro del proyecto de arquitectura nos parece que es una discusión sumamente importante. En ese contexto, nuestra segunda conferencia va a dictar un amigo de la escuela, el gran Felipe Galer, el arquitecto de la Universidad Austral de Chile y tiene un magíster en arquitectura en la Universidad Católica de Chile también. Felipe nos va a brindar la charla Living, que va a versar sobre el programa del Habitat, el Habitat, pero en este caso particularmente el Habitat rural, que es un desarrollo que él ha llevado a cabo como proyectos de investigación de manera personal. Felipe ha trabajado en temas de vivienda y territorio rural a través de la academia en diversas universidades de Chile. De hecho, por mucho tiempo fue profesor de nuestra escuela en la sede de Santiago. Además de encargos privados de su oficina de práctica profesional y, por qué no decirlo, también a través de su estudio, tanto de pregrado como de posgrado. Es editor del libro Vivienda Social Rural, 10 propuestas para el sur de Chile, editado el año 2017 por Ediciones ARQ de la Universidad Católica. Actualmente es profesor de taller de titulación y taller de quinto año de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile y continúa desarrollando proyectos de vivienda y territorio rural en el sur de nuestro país. Así que bueno, sin más, brindémosle un aplauso a Felipe para que podamos partir la... Oye, en honor al tiempo y a que noté que algunos estaban preocupados por el horario de término, yo creo que no va a durar más de 25 minutos. Es una charla súper chiquitita que en el fondo lo que pretende es al final presentar este libro, que es el libro que comentó Bravo. Eran 10 los que traje de regalo, pero el profesor Jorquera se llevó uno y el profesor Gutiérrez también. Así que van a haber 8 para los que se queden hasta el final, ojalá hayan 8 personas. Y ya, pues, empiezo entonces. ¿Dalú? Va a ser una charla súper simple y bastante rápida, en que voy a tratar de hablar en fácil. Está este típico cliché que los arquitectos, mientras más en difícil hablan o mientras más confusos suenan, de alguna manera más inteligentes son. Yo les voy a tratar de hablar súper en simple, ojalá haya gente de primero. Y otra de las entradas que va a tener esta pequeña presentación es que por lo general las escuelas de arquitectura se construyen de acuerdo a que el arquitecto que va a salir titulado es un arquitecto que va a liderar oficinas de arquitectura. Y eso hoy es mentira, hoy eso no pasa. Entonces también voy a tratar de desmitificar esa cuestión. Y en ese sentido vamos a hablar de un poquitito, antes de hacer la presentación de la investigación y el libro, acerca de la realidad de la práctica de la arquitectura. Voy a contarles cómo funciona mi oficina, voy a mostrar 3 proyectos, que prácticamente son 3 imágenes, una investigación y una publicación. Esta es la realidad de un arquitecto o un estudiante de arquitectura hoy. Hay un 0.1% de visita a una obra de arquitectura y un 99.9% de lectura de una obra de arquitectura. El proyecto, desde el punto de vista de la construcción, la edición de planos, la coordinación de especialidades, qué sé yo, toma un 53% del tiempo y un 47% de la construcción de la obra. Es decir, gastamos más tiempo diseñando el proyecto que construyendo la obra. Y en vez de visitar proyectos, estamos leyendo proyectos, y en vez de construir proyectos o construir obras, estamos proyectando obras. Entonces el arquitecto está medio en una bisagra en que hoy la obra deja de ser tan relevante en sí, sino que la construcción de un discurso
parece ser algo a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Que fui a una charla de OMA en Santiago, el japonés de OMA, no me acuerdo del nombre, súper complejo, y mostraba que de los proyectos de OMA el 98% no estaban hechos, y mostraba una lista gigantesca. Entonces yo dije, si es que estamos gastando el 53% del tiempo de proyecto en diseñar el proyecto, tenemos que armar una suerte de colección, un portafolio, un book o lo que tú quieras para ir resguardando esa información, porque es tanto el tiempo que gasta y son proyectos que quedan tan abandonados que había que capitalizar. Por eso sistematizamos la oficina en esto, que consta de 3 etapas importantes. Una etapa prefigurativa en que tratamos de trabajar de la manera más abstracta posible. A la derecha abajo una etapa configurativa en que intentamos dejar de lado el plano y trabajar con lo volumétrico, y una etapa transfigurativa en que de lo literal, que podrían ser las representaciones de la arquitectura, pasamos a una cuestión más bien teatral, tratando siempre insistiendo en que el proyecto de arquitectura que queda en etapa de proyecto, que no se convierte en obra, pudiese ser insumo al cual recurrir para después hacer, si tú quieres, una suerte de taxonomía y volver a él continuamente, o a ellos, aquellos proyectos, para resolver algún encargo del presente. Entonces, entre la prefiguración y la configuración, intentamos informar estrategias de proyecto. Entre la configuración y la transfiguración, que es el proyecto final, aparece la forma, y luego intentamos que esa transfiguración, que era el proyecto, pueda nutrir nuevamente una siguiente etapa en esta suerte de taxonomía de proyectos de arquitectura. Ese es un ejemplo de la etapa prefigurativa en la que trabajamos, que es súper abstracta. De aquí han salido un montón de proyectos. Pueden haber plantas circulares, plantas cuadradas, plantas rectangulares, etc. Ese es un ejemplo de la etapa configurativa, en que lo que intentamos hacer son estrategias de proyecto en que, perdón por lo que voy a decir, yo sé que así se llama este ciclo de charlas, pero el programa es completamente irrelevante, sino que lo que realmente nos interesa son las configuraciones tipológicas que luego tienen un programa. Es decir, mientras más tipo sea y menos modelo sea el proyecto, más flexible podría ser en el futuro para, si es que no se ejecuta la obra, poder recurrir a él para, entre comillas, robarlo y reemplazarlo o actualizarlo en un siguiente escenario. Esa es la etapa configurativa en que, transfigurativa, en que la representación intentamos que sea de muy pocos elementos, muy sintética y ojalá bastante etérea, en que no podamos saber si es que un proyecto originalmente era una casa, si es que era una iglesia, si es que era un colegio, si es que era un gimnasio, si es que era un street center, etc. Como además tenemos que dibujar como arquitectos o estudiantes de arquitectura, ustedes lo saben, una cantidad de planos increíble, tuvimos que crear un protocolo para poder trabajar solos o pocos. Todo en la oficina se dibuja con 01 negro, 01 gris, solo se hacen alzados, secciones isométricas y una imagen por proyecto, que eran las imágenes que les mostré antes. Y todos los proyectos están, yo diría que familiarizados o estructurados bajo 3 figuras genéricas que me parece que son las únicas relevantes o con las cuales trabajar, y a través de su repetición, escala y alteración se podría generar todo el resto de cosas, que son el cuadrado, el triángulo y el círculo. Después, en lo que ustedes tienen como portafolio, nosotros hacemos colecciones de proyectos. Todas están en hoja carta y todas usan la tipografía Didot para los títulos y Helvética para la planimetría. La cantidad de tiempo que se ahorra solo en tener ese protocolo claro es impresionante. Es realmente impresionante y se los recomiendo, y por eso se lo estoy comentando. De eso han salido muchas colecciones de proyectos. En lo que se hace es, de alguna manera, compilar proyectos que tienen temáticas en común para poder volver, como digo, a ellas en caso de no tener inspiración, si lo quisiésemos decir así, o de estar apurados respecto a un encargo. Entonces les voy a presentar una colección, o sea, les voy a mostrar 5 imágenes de una colección, y qué es lo que me gusta de estos proyectos, es que son 5 proyectos que se construyeron, en los que no tengo idea quién es el usuario, y son obras a las que nunca fui a ver. Entonces siempre tenemos este cliché de que el arquitecto
quizás es lo que enseñan en esta escuela y a lo mejor voy a pisar, pero de que el arquitecto trabaja con un usuario definido y que el arquitecto trabaja en un contexto definido y solo puede ejecutar una obra en ese lugar, y por lo menos a mí lo que me ha tocado es que no es así. Estos son los 5 proyectos, solo tengo imágenes, están construidos pero nunca los fui a ver porque en un proyecto me peleé con el cliente, en otro proyecto me peleé con el socio, en otro proyecto me estafaron, etc. Pero sí lo que me pareció interesante es que los 5 proyectos armaban la posibilidad de trabajar ya no desde que el programa era lo relevante, sino que el tiempo de estadía en el proyecto era lo relevante y era lo que dictaba la escala de proyecto, es decir, el tiempo como escala de proyecto. Entonces el primer proyecto era una torre en un parque forestal privado, digamos, en Valdivia, cerca de Valdivia, en la costa, que trabajaba con los minutos, porque en definitiva era para gente que llegaba del trekking, se tomaba una bebida, un Red Bull o algo y seguía su recorrido. El segundo era un mock-up, que es cuando uno hace un 1 a 1 de un proyecto que va a ser mayor para una casa en Willow Willow. El tercero que era para estar solo unas horas. El tercero abajo también está hecho en Futaleufú, es un refugio para amigos que tienen un fondo grande, trabaja con la escala de los días, porque te quedabas en él solo durante ciertos días. El cuarto es la casa no debería decir esto, es la casa para los papás de un ex socio, que tampoco conozco, pero según entiendo ahora es color melón. Y la última es un proyecto asociado que se construyó, pero de otra manera, para una familia que viajaba entre Chile y Estados Unidos que tampoco conocí. Una segunda serie dio la oportunidad para seguir trabajando sin programa. Si las primeras 5 horas parecía ser que yo no entendía que no había usuario, en estas 5 me fui dando cuenta de manera un poco más rápida. Esta es una de ellas, que es una pequeña instalación de faena, en que el cliente es un muy buen amigo, que me llama un día y me dice: oye Felipe, ¿sabéis qué? Nos vamos a hacer la casa en el campo, porque él vive a 1 hora de Valdivia, entonces sumando hora tras hora se pasaba como 600 horas del año viajando de Valdivia al campo. Y le dije, bueno, hay una oportunidad en la instalación de faenas, que todos vemos como la instalación de faenas, como esta cosa plástica que no tiene ninguna utilidad. Y le dijo, mira, mientras cueste menos de lo que cuesta una instalación de faenas común y usar los mismos materiales que ya tenemos comprados para la instalación de faenas que tenemos que hacer, ningún problema. Entonces es un proyecto que no tiene nombre, pero que trabaja bajo el programa o bajo la lógica de ser habitado por unos minutos. Ese es el interior, todo hecho en palos de 2x2 y 1x4. Y eso es lo que pensábamos que podía pasar en el interior, alrededor del proyecto. Este es el segundo proyecto de un amigo que se iba a hacer una casa en Willow Willow. Y antes de construir la casa en la parcela de Willow Willow, dice, pucha, sabéis que en realidad me gustaría primero tener un lugar al que llegar, un lugar en el cual poder entender cómo funciona el clima, cómo funciona el sol, cómo se ilumina el terreno, que tenía una pendiente súper agresiva. Lo construimos en Valdivia, lo llevamos a Willow Willow, y la idea era que fuese él y fuese toda su familia, y finalmente el terreno lo compraron entre socios y terminó yendo mucha gente. Entonces, otro proyecto más en el que no tengo idea quién vive, pero que de alguna manera trabaja con la lógica de la escala o el programa a través del tiempo, esta vez a través de los días. Y esas eran las cosas que podían pasar, porque además lo postulamos para vivienda de emergencia para cuando fue el incendio de Valparaíso, no me acuerdo qué año fue. Y especulábamos con respecto de cómo el proyecto se podía desformar o formar o terminar de construir con un usuario que no sabíamos quién era, pero que imaginábamos que lo iba a alterar. Este es el último proyecto que les muestro, que es una casa que está acá al lado, en Puerto Varas. Me llama un día un amigo y me dice, Felipe, vamos a hacer la casa, pero tiene que ser una casa de 141.9 metros para caer en el decreto de Fuerza Ley 2, porque así rebajan contribuciones, que son los impuestos territoriales. En el fondo paga menos al año por tener una casa. Y pasó que a mitad de camino todo iba bien, y a mitad de camino este amigo, cliente, prefiero decirle amigo, termina de hacer un súper buen negocio, que además le tenía el metraje de la casa restringido, y dice, bueno, haz la casa como quieras, porque muy probablemente
me compré la parcela de al lado y vendo esta casa a otra familia. Eso en el anteproyecto a mí me dio depresión, porque el proyecto estaba quedando genial y pasó de 139 metros a un poquito más de 500 metros, y de tener 2 dormitorios a tener 7 dormitorios. Y nuevamente, en un tercer proyecto, o en un octavo si contamos los anteriores, no tengo idea quién va a vivir ahí. Entonces el programa empieza a tener una lógica como el programa genérico, porque tengo que trabajar para usuarios genéricos, en un primer caso los maestros, para un usuario genérico en el segundo caso, que es la familia, que no tengo idea quién es, que va a ir a habitar ese pequeño refugio, y en este caso una familia tipo de, pongámosle, entre 3 y 5 hijos, que tampoco tengo idea de quiénes son. Esa serie termina, para variar, con usuarios que tampoco sé quiénes van a ser, 2 proyectos, uno para una familia que vive en el campo y que van a turnarse por fines de semana para venir a ver, y un edificio de departamentos que estamos haciendo en Valdivia. Por supuesto tampoco sé quiénes son los que van a vivir en esos departamentos. Pero sí, a través de todo este proceso, nos gustó la idea de trabajar con un usuario genérico, de no saber quién va a ser el usuario y en ese sentido tener que programar para un genérico. ¿Conocen el libro Blanca Montaña? ¿Lo han leído harto? ¿No? Bueno, tiene poco texto, tampoco hay tanto que leer, pero ¿todos han visto los planos? Bueno, yo hice el ejercicio y Blanca Montaña es un fantástico libro de arquitectura, nadie puede decir lo contrario, pero de las más o menos 200 obras que tiene, la primera crítica que le hago es que menos de 10 son públicas, o sea, en el fondo diseñados desde un cliente público, y más de 50 son casas que están entre Maitencillo y Papúo. ¿Saben dónde queda eso? Un poquito más arriba del Paraíso. Y si uno toma esas 50 casas, las 50 tienen exactamente la misma planta. Claro, una es más larga, otra tiene un dormitorio más, otra tiene un dormitorio menos, pero es exactamente el mismo grafo. Un grafo es un sistema de relaciones entre nodos y vectores. Es exactamente la misma casa, una es roja, la otra es amarilla y la otra será azul, pero es la misma casa. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que les voy a mostrar ahora se llama Disecciones, es una investigación que hice como tesis de lo que comentaba Drago en la Católica, guiado por el arquitecto Hugo Mondragón, en que intentamos construir un argumento para que ese usuario genérico, que de alguna manera no sabíamos quién iba a ser, pudiese tener un valor. Ya no como la casa en Zapallar, sino que ahora como alguien que de verdad requisiese de tener un seteo o una programación respecto a un patrimonio que en este caso se llamaba modo de vida. ¿Dónde fue esto? En Antilhue. Esa manchita de la izquierda se alcanza a ver, es Valdivia, y 25 kilómetros hacia la cordillera hay un pequeño poblado que es que está hecho, que es bien entretenido, pero esta es la línea del tren que da la vuelta acá para salir al norte o para bajar al sur, y que se fundó en 1905 cuando el presidente de la época, con esta gran cosa de Estado, impulsa el ferrocarril al sur, y empiezan a aparecer los primeros asentamientos que trabajan bajo una cuestión de táctica y no de estrategia, en que los grandes latifundistas regalan casas y estas casas empiezan a ser modificadas por un proceso de mestizaje entre mapuches y alemanes y holandeses, que en el fondo entre el dueño del ferrocarril y el que trabajaba construyendo el ferrocarril. ¿Qué le pasa a este pobre pueblo? Como le pasa a la gran mayoría de los pueblos de Chile. Este es el plan regulador nuevo que va a tener el pequeño poblado de Antilhue, en que pasa de ser rural a ser urbano. Y esto era Antilhue antes. Esta es la enorme mancha de vivienda que propone una oficina de Santiago. La verdad es que no sé qué oficina, solo sale que es de la región metropolitana. Y lo que era un sistema súper interesante de agrupación de viviendas, que estas son las cuadras históricas de Antilhue, se podría convertir en esto. Si es que fuésemos tremendamente apocalípticos, podríamos decir que Antilhue va a quedar así. Me suena un poco a Alerce, ¿o no? Y a la gran mayoría de las periferias de la ciudad. Súper dramático, súper exagerado, pero no tanto, porque toda esa zona está destinada a vivienda y esta es la manera en la que Chile hace vivienda, y en este caso es vivienda social. Peor es aún el escenario cuando nos dimos cuenta que en el plan regulador el nuevo plan regulador para los lagos, que es la comuna a la que pertenece Antilhue, los lagos pertenecen a Antilhue, nos alcanza a ver
pero muestra solamente 2 puntitos patrimoniales, la estación de trenes y la iglesia, en un plan regulador que tiene más de 500 páginas. Una página tiene que ver con el patrimonio, y el tipo de patrimonio es el patrimonio monumentalista que todos la habíamos conocido. La iglesia, el Coliseo Romano, la Torre de Pisa, qué sé yo. Y al parecer, otras cosas que eran entretenidas o que podrían ser consideradas patrimonio, desde un patrimonio débil, no monumentalista, eran las viviendas y la manera en que las viviendas se relacionaban con el exterior a través de un espacio súper interesante que le pusimos umbral. Entonces analizamos 3 sistemas originarios del pueblo, todos de principios del siglo XX. El sistema número 1 de 1906, 16. El sistema número 2 de 1935 y el sistema número 3 de 1920. ¿Por qué no tengo imágenes? Porque cuando estábamos haciendo el levantamiento de los sistemas, ya habíamos terminado de mapear los sistemas, porque ya venía el plan regulador y venía esta vorágine inmobiliaria, votaron los 3 sistemas. O sea, fuimos algo así como los últimos recolectores de una manera de habitar que podría representar un patrimonio y que no estaba siendo tomado en cuenta por el plan regulador de los lagos. Voy a explicarles solo un sistema, porque si no podríamos estar hasta las 9 y hay mucha gente que está preocupada respecto al horario. Esto es un grafo. ¿Todos saben lo que es un grafo? ¿No? ¿Quién dijo no? Bueno, así se ve un grafo, y un grafo en definitiva es un diagrama que de manera abstracta, a través de nodos y vectores, establece relaciones espaciales, sin tener que usar el espacio como mecanismo de representación. Entonces los nodos son esos puntos que tienen números y los vectores son la manera en la que se conectan. Este grafo, además, lo que buscaba era establecer relaciones entre interior y exterior. Entonces todas las líneas que están negras son los espacios interiores, si no me equivoco, ¿sí? Y todas las líneas grises son los espacios exteriores, en lo que era, en lo que finalmente se transforma en un sistema que es esto, y tenía 2 puntos de salida. Este sistema en particular que les estoy mostrando, fuera el sistema 1 y fuera el sistema 2. ¿Y qué hicimos con esto? Hicimos un modelo 3D de cada uno de los sistemas. Insisto, les estoy mostrando solo uno de los sistemas. Y mapeamos todo lo que hacían todos los usuarios del sistema durante una semana. ¿Qué buscábamos con esto? Que en definitiva un espacio fuese validado, o la información fuese validada desde una posición de la realidad y no de la caricatura en la que yo, porque le estoy diseñando un proyecto de arquitectura, sea social o no, a un mapuche voy a hacer un proyecto circular. ¿No es cierto? Es decir, trabajemos desde lo no figurativo, desde lo abstracto, para hacer respuestas concretas. También analizamos la estructura para ver si es que la tipología tenía algo que decir en esta cuestión. Y eso, por ejemplo, es un grafo que está activado con la topología, que es la manera en la que se vinculan estos procesos en un proyecto. Y cada una de estas líneas que parecen como arcos son los desplazamientos que en este caso tenía la mamá y el hijo, que eran los 2 habitantes del sistema 1, durante el día y cómo recorrían el espacio. Y ahí ya está resuelto, no se alcanza a ver, pero los cuadraditos que están entre círculo y círculo son la cantidad de conexiones. Esto dio una cantidad de información enorme, listas y listas y listas. Yo me transformé en una especie de ingeniero, trabajaba más con Excel que con AutoCAD. Y lo que hicimos fue, para mostrarlo de una manera un poco más gráfica, hacer estos círculos. En estos círculos, este es el círculo de todos los recintos exteriores que aparecían en los sistemas. Esta es una zona de umbral que no podíamos decir si era interior o exterior. El típico alero en el que dejan los fardos de paja, o que te sacan las botas, o que están el perro, o que están, qué sé yo, todas estas cuestiones de faenas domésticas que tienen que ver con lo rural. Y el interior eran todos los recintos interiores. Estas líneas representan los porcentajes de ocupación, y esos puntitos la cantidad de contactos que tenían para salir a cualquiera de los recintos que tocaban entre sí. De este grafo sacamos un promedio, que es el grafo de la izquierda, y en triángulo están todos los recintos que resultaron no ser usados. Y a la derecha está la síntesis del grafo con el que trabajamos finalmente.
Estos son súper elocuentes porque para poder graficarlo de mejor manera, nos dimos cuenta que estos son los puntos de contactos que tenían los habitantes del espacio con un lugar o con un recinto y cómo se vinculaban a otro. Y por ejemplo, este es la zona que llamamos umbral, que es entre una adentro y una afuera, y esta era la cocina. Esta es la mujer, en que no tengo ninguna prevención de género, digamos, pero la mujer está en la cocina muchísimo más que el hombre. El hombre por lo general estaba afuera realizando tareas de fuerza, la mujer estaba adentro en la cocina, en la ropa, qué sé yo. Y este fue el resultado final del grafo que intentábamos reflejarse el modo de vida de un usuario que no conocemos, que nunca vamos a conocer, que es genérico, pero que de alguna manera representaba un patrimonio que nos parecía importante rescatar. ¿Cuál fue el problema? Que todo este ejercicio lo hicimos para intentar proponer vivienda social que no arrasase con Antilgüe de la manera en la que le pasó al pobre Alerce, pero cuando vimos las restricciones respecto de los recintos que tenía la vivienda social, nuestro pobre grafo y todas nuestras ilusiones murieron, porque eso era lo que permitía la vivienda social en Chile. Fue súper alarmante la amputación que sufría respecto de los programas que considerábamos eran importantes, pero si es que lo llevábamos a este gráfico, en que, insisto, en el centro están los recintos interiores, un perímetro que es este umbral que conecta interior y exterior, y todos los recintos exteriores, al nuevamente amputarle los recintos que no consideraba el gobierno, nos dábamos cuenta que, si se fijan, todos los recintos interiores se mantienen. Y algunos de los exteriores que tenían más que ver con la conexión entre casas. ¿Por qué es relevante esto? Porque arma la hipótesis de que si es que los recintos interiores son los recintos que tienen metros cuadrados y que yo necesito construir, yo no debiese gastar más plata porque tengo que usar la misma cantidad de metros cuadrados para hacer una vivienda que tuviese pertinencia, patrimonial en este caso, a través del modo de vida, en un pueblito como Antilgüe. Este ejercicio se puede aplicar de Arica a Punta Arenas, donde ustedes quieran. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo termina esta cuestión? Tenemos una suerte de ADN, ya sabemos que los programas y los recintos que necesitamos están, y aparentemente solo habría que configurar un espacio exterior, es decir, necesitamos arquitectos que configuren este espacio exterior, que no debiese costar más plata. Entonces hicimos esta suerte de empresa, en el sentido de el logro que nos significaría. Armamos bases, no importa que no se lea, sé que no se ve nada, pero estas son las bases originales que se le invitaron a 10 oficinas de arquitectura que tenían que ver con el programa, un poco comentándoles lo que habíamos descubierto a través del Modelo en Antilgüe, el presupuesto con el que había que trabajar en el decreto DS49, el lote con el que tenían que trabajar, la planimetría que tenían que entregar, que es la misma que patuamente nosotros usamos en la oficina: planta, alzado, sección y una isométrica, nada más. El grafo, que es el grafo final al cual llegamos, con todos los recintos que consideraba, y esta tabla más o menos larga que comentaba el recinto, a qué recinto se conectaba, y una breve descripción de si era usado más por un hombre o por una mujer y a qué hora. Invitamos a estas 10 oficinas: Bill Sladen, Emilio Marín, Juan Sosa, Suzuka, Nico del Río, que lo deben conocer, Ortúzar Gebauer, que también lo deben conocer, Plan Común, Romero Silva, Ernesto Silva hoy día es director de la San Sebastián en Santiago, Tomás Villalón, que también lo deben conocer, que se gana todos los concursos de Chile, y Humbelt. ¿Cuáles eran los requisitos? Que todos fuesen arquitectos sub 40. Juan Agustín se arrancó con los tarros porque tiene 43. Que todos perteneciesen a la academia, es decir, que todos tuviesen de alguna manera un discurso coherente respecto de la teoría de la arquitectura y cómo ese discurso detonaba una práctica que fuese relevante. Y invitamos a, en mi opinión, quien es el mejor crítico de arquitectura en Chile, aunque es colombiano, Hugo Mondragón, a una vez que tuviésemos estos proyectos armados, él los pudiese criticar. Y el resultado fue este. Este es el proyecto de Gilles Lyon, de la Loreto con Lalo, Juan Pablo, Nicolás del Río,
Hay una casa camino a Puerto Vara súper parecida. De... Da. Ese, sí. ¿Guillermo Acuña? Ah, ya, sí. Sí, es que también se llama Casa A. Bueno, Tomás Villalón, de Alejandro Sofia, sí. Romero Silva. ¿Qué es lo entretenido, qué es lo que me parece entretenido y relevante del ejercicio? Que finalmente un único grafo, una única manera de entender de manera abstracta un proyecto de arquitectura sin caer en la cuestión figurativa, detonó, les estoy mostrando solo 5, pero son 10, 10 proyectos, acá 5, de arquitectura que son el mismo proyecto, exactamente el mismo proyecto, pero que son un proyecto completamente distinto. Un proyecto que trabaja con una tipología en U, con un patio lateral, porque este proyecto se podía replicar y flipear para armar 4 unidades. El proyecto de Tomás, que trabaja con 2 pabellones en los extremos y un patio central con posibles ampliaciones. Juan Pablo, que arma una nave que se despega de las crujías. Nico, que lo que hace es fragmentar el proyecto dependiendo del programa que requisiese. Y Ernesto con Diego, que arman una planta en cruz y separan posibles faenas domésticas vinculadas a lo rural en 4 patios. Aquí se pueden ver un poco mejor los proyectos resultantes, en que también las estructuras funcionan de manera súper distinta. Uno trabaja con un muro perimetral, otro con vigas. Bueno, de hecho la casa de Tomás se llama Casa 6 Vigas. Juan Pablo, que se llama Casa Rural Normal, si es que no me equivoco. Nicolás, que arma estas suertes de grandes cerchas en A, y Diego y Ernesto, que arman una grilla súper simple que se va complementando de acuerdo a lo que vaya pasando en el proyecto. ¿Qué va a pasar ahora con esto? La estamos postulando al DS49 con proyecto, por eso era tan importante que en las bases todos los proyectos estuviesen sometidos a un lote de 10×20, que cumpliesen con la normativa social, que cumpliesen con los UF metro cuadrado de materiales de construcción, que estuviesen vinculados al itemizado técnico, etcétera, una serie de reglas. Algunos no las cumplieron, pero bueno, los que sí las cumplieron los estamos postulando, así que esperemos que resulte. ¿Y qué va a pasar ahora? Que estamos en la segunda versión, que es esta, que es que este fue el primer proyecto, 10 oficinas en Chile, todas sub 40, con ediciones ARQ en este caso. Después estamos armando el Vivienda Social Rural, 10 propuestas para el sur de América, en que también son 10 oficinas latinoamericanas, esta vez sub 50, y esperamos que sea una editorial latinoamericana. Y este que está en pañales, pero estamos ilusionados en que funcione, es el Vivienda Social Rural, 10 propuestas para el planeta. El profesor Jorquera ya se comprometió a llamar a Sean Gotzel para que nos preste un proyecto. Y eso, si yo les pudiese decir algo respecto al programa, que es como se llama esta charla, es mi opinión y quiero ser muy incendiario al respecto. Creo que el programa no es relevante porque hay muchos ejemplos en los que el programa cambia y los proyectos sobreviven. Lo Contador es un caso, las iglesias son otro caso. Hay iglesias en Berlín, no sé si han tenido la suerte de ir, que hoy son, por la acústica que tienen, espacios para conciertos de música. Lo Contador era un convento y una chacra, hoy es una universidad en el campus de la Católica, etcétera, etcétera. Lo que antes fue un galpón agroindustrial, hoy es la casa de algún hacendado, etcétera. Si me preguntan a mí, el programa no es lo relevante es trabajar en un nivel de abstracción importante que permita que justamente los proyectos puedan adecuarse al programa que sea. Traje 10 libros para regalarle, de los cuales 5 le voy a dejar a Drago para que disponga como él quiera. Y quedan 3, así que tenía la idea de que quien iniciase una pregunta o algún comentario se llevase un libro. Así que si no hay pregunta, Drago se lleva 8. ¿Quién quiere partir con preguntas? Tengo una pregunta. ¿Por qué se basan en el estilo así como minimalista en sus proyectos? ¿Cuál es como su propósito?
en crear ese estilo? Lo que no es que quiera yo o quiera alguien en la oficina hacer un proyecto minimalista. De hecho, los proyectos son súper poco minimalistas. Es como, no sé si conoces a Donald Judd, que es un artista. También ¿lo conoces a Donald Judd? También a Donald Judd le decían, oye, qué minimalista tus proyectos, porque son unos cubos dorados impecables, o lo que hay en Manfra, que son estos pabellones de hormigón, qué sé yo. Y él decía, de minimalista no tienen nada, porque la cantidad de esfuerzo que hay atrás, la cantidad de huella de carbono que hay atrás, la cantidad de mano de obra, de intervención, etcétera, que hay para poder generar esta pieza que se ve simple, no es mínimo. Entonces, que una cosa se vea mínima no significa que lo sea. Pero tratando de responderte, no es que los proyectos quieran ser mínimos en el sentido de que nos guste el minimal o nos parece que el cubo blanco cliché es una buena respuesta, sino que intentamos que todos los proyectos estén habitando en una esfera súper abstracta. Por eso solo trabajamos con círculos, con cuadrados y con triángulos, e intentamos que los proyectos sean representados de la manera más efímera posible, para lo que antes era una vivienda, pudiese mañana ser un colegio y no tengo que volver a editar información. Por eso el programa nos interesa muchísimo. De hecho, este libro se trata de saber programar, pero nos parece que es algo que hay que entender después en el proyecto, porque el programa puede cambiar. Los tres proyectos que les mostré, la pequeña instalación de faena, no tengo idea lo que va a pasar. El proyecto de hecho estuvo 2 semanas y desapareció. En el otro proyecto que se fue a Willow Willow, tampoco sé lo que va a pasar, porque uno no puede pensar lo que va a pasar en un proyecto de arquitectura. Eso no se puede. Y el tercero, imagínate, una casa de 140 metros que terminó teniendo 500 metros. Entonces, en ese sentido tratamos de tener los proyectos fuera de esa pelea. ¿Me entiendes? Muchas gracias. De nada. Oye, pero yo no comulgo con una parte de tu relato. Pero creo que es la manera de expresarlo, más que nada. Porque yo creo que y de alguna manera se corrige con lo último que dijiste, ¿no? Yo creo que de hecho tu presentación versa todo el rato sobre el programa. Entonces quizás el cuestionamiento es la convención tradicional de lo que es un programa. Porque la verdad que pensar que un programa cambie o que los arquitectos no nos podemos adelantar tanto a lo que va a suceder en un espacio, es más viejo que el hilo negro, ¿no? Sí, pues. Y quizás algo relativamente contemporáneo, pero viejo, sería Bernard Tschumi en los 80, ¿no es cierto? Manhattan Transcripts o el Parque La Villette, donde en el fondo empieza a hablar del evento, ¿no? Ya, pero súper pomo, ¿te fijáis? O sea... Ok, pero hay en el fondo, cuestionar el programa respecto a como una lista de recintos que signo igual a lo que la persona hace dentro del recinto, es súper conservador, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de tu presentación y tus proyectos es que efectivamente ahondan en lo relevante del programa, de la perspectiva de su potencial arquitectónico y espacial, más que una eventual irrelevancia porque cambian, ¿no? Yo creo que Sí, es al revés, ¿no? sí. Lo que pasa es que... Es como el potencial de la tipología en ese sentido, ¿no? Sí, pues por eso insistía en que siempre buscábamos ser más tipos que modelos, pero era algo que con lo que pretendía partir en la charla, pero que me dio miedo. Y es que cuando un arquitecto muestra un proyecto de arquitectura, en el fondo es lo mismo que leer una revista. Yo traté de hacer una charla distinta en el que fuese más bien anecdótica y el programa fuese una consecuencia de otros eventos, aunque el programa tiene eventos en sí, más que mostrar una planta de arquitectura y decir, bueno, este es el dormitorio. Si todos ustedes pueden ver el dormitorio, bueno, pinté la casa negra, todos pueden ver que la casa es negra. Entonces, tratar de trabajar en un campo mucho más abstracto respecto del programa, de alguna manera involucra dejar de decirle programa, porque el programa ya está bajo, lo lamento, pero el minimalismo también, bajo esa línea de que todo lo que es blanco es minimal, y cuando yo hablo de programa tengo que mostrar recinto. Pero eso es un prejuicio. Por supuesto. Tu presentación comprobaría que es prejuicioso, es decir, que el nombre de programa es igual a cierta planta y cierto uso. Claro. ¿Ah? En ese sentido, que claro, no era la idea de la charla ahora, porque podríamos habernos quedado hasta más tarde, pero también desde el punto de vista del nombre uno podría decir iglesia, y la iconografía de la iglesia al tiro te habla de esta cuestión que busca Dios y no sé qué más, pero
Finalmente, si tú trabajas con el tipo y dejáis el modelo de lado, la iglesia como modelo, iglesia podría ser una cosa abstracta. Es como cuando te dicen, ¿qué es una mesa? Y tú dices, no, una mesa es una cosa para apoyar otra cosa. Versus, no, una mesa es una plataforma con 4 patas. Esa cosa como de quitar el icono y sacar la palabra programa de un problema que, en mi opinión, es mucho más largo que programa. Si el programa se va, el programa desaparece. ¿Me entiendes? Claro, porque yo creo que lo interesante de tu presentación es que sí, desaparece o se va desde una concepción particular, que es la del listado recinto, o de programa recinto. El recinto igual, espacio con un uso fijo, ¿no? Pero eso es una concepción muy conservadora. ¿De lo que es un programa? Claro. O sea, tu presentación es como una tesis que comprobaría eso, ¿no? Sí, no, sí sé, pero traté de poner, digamos, en riesgo la palabra. De hecho, en la oficina guardamos todos los proyectos sin mobiliario. Y no se llaman casa, ni se llaman iglesia, ni se llaman de ninguna manera, ni se llaman dormitorio ni cocina, sino que quedan en estas suertes de planta abstracta en que lo que fue diseñado alguna vez para cumplir con un programa tal, ahora lo puedo llevar a otro lugar y podría ser esta sala o podría ser una universidad y lo escalo y listo. ¿Te fijas? ¿Quieres un libro? Seguimos hablando, pero hay una pregunta ahora. También tiene que ver con la primera parte de la charla, que lo que se está mencionando, que es el programa. Todos estos acontecimientos que tú cuentas que fueron pasando, que cambió la familia, que cambió el usuario, al final se transformó en como una condición al partir desde cero hoy día en la oficina. O sea, si es que te encargan, si te piden un nuevo encargo, tú ya tienes asumido de que el programa no va a entrar en ninguna parte del proceso porque afecta el desarrollo, o eso. Y lo otro es que si con esta forma de desarrollar el proyecto tú sientes que el programa puede, como no sé si es la palabra, pero matar el proyecto y marcarlo para no poder ocuparlo después. Tengo un déficit atencional gigante, entonces, ¿cuál era la primera pregunta? Y te la respondo y después vamos a la segunda. La primera es si la forma de trabajar viene siendo por la consecuencia de lo que pasó con lo que tú comentabas, que la familia se cambió. Entonces, hoy día cuando partes desde cero, partes con esa condición de que puede pasar cualquier cosa en el proceso y el programa no... Es que siempre va a poder pasar cualquier cosa en el proceso, siempre. O sea, el arquitecto, Drago, pienso yo, es una de las profesiones que más interviene con otras profesiones. O sea, partiendo, está este cliché que el arquitecto, como que los proyectos le aparecen los proyectos. Entonces cuando están las charlas de arquitectura, apareció el proyecto, y no hay una historia atrás del proyecto, y no hubo esfuerzo, y no se coordinaron las especialidades, y no hubo constructores, y no hubo clientes. Oye, el arquitecto presta un servicio y entrega un producto, al igual que cuando tú entras a un mini market y te compras un Super 8. Así de banal lo digo. El señor te vende un Super 8 y te presta y te vende un producto. Y como arquitectos vendemos un producto. Entonces, programa, sí, siempre hay programa, porque tú le diseñas a alguien, si los proyectos no caen del cielo. Pero tratamos de, independiente de que el proyecto venga asociado a un programa particular en un momento en particular, que es cuando recibes el encargo, después se ejecute o no el proyecto, sea respaldado en la oficina en esta colección de proyectos de manera abstracta. ¿Para qué? Si es que nos tocase un cliente parecido o un ejercicio en el que aquella forma podía responder a otro programa o el mismo, pudiésemos rescatarla, traerla y usarla. ¿Se entiende? Y el principal beneficio de esto que tú dices de tener esta biblioteca o este nivel de archivo es solamente por un factor de tiempo, de ganar tiempo. Sí, porque yo estudié en un momento arquitectura que no es tan lejos en el tiempo, pero en que han pasado muchas cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Cuando yo estudié arquitectura, creo que era el primer AutoCAD, o recién estaban entrando los primeros programas. Había recién un Photoshop 3.0, por ejemplo, y va como en el 18. Entonces la coordinación de los proyectos de arquitectura era mucho más compleja. ¿Para qué decir cuando estudiaron, no sé, los arquitectos de la generación anterior? Entonces, ustedes quizás no lo notan tanto porque están acostumbrados a la tecnología. Pero antes existía esta suerte de cliché que también me parece un poco inadecuado, que es que una oficina de arquitectura es una buena oficina de arquitectura cuando mucha gente trabaja en ella.
Entonces la primera pregunta que te hacen cuando conoces a un arquitecto o cuando te comentan respecto a un arquitecto es, oye, ¿con cuánta gente estáis trabajando? Entonces tú decís como, ya, a ver, le digo 10, le digo 12, le digo 15, le digo estoy trabajando solo. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Y es una cuestión como bien poco política comentarla, pero el que te está preguntando con cuánta gente trabaja, finalmente te está preguntando cuánta plata ganáis. Así de fácil lo digo, porque la cantidad de gente que tú necesitas para generar un determinado número de metros cuadrados significa, en el peor de los escenarios, cuánto estáis cobrando. Entonces, de alguna manera, sé que es súper poco político lo que estoy diciendo, pero algo de eso tiene. De alguna manera lo que tratamos de hacer es sistematizar la información para poder llevar una oficina solo. Porque yo nunca entendí por qué un arquitecto tenía que relacionarse tanto o tenía que delegar tanto trabajo en otros arquitectos. Y sistematizando la información se puede. Un caso internacional, Glenn Murcutt diseña todo y es un Pritzker. Y otro caso chileno, que también es profesor de esta universidad, Tomás Villalón. Hoy supe, me contó hace media hora Cristóbal, que volvió a ganar otro proyecto de arquitectura, otro concurso de arquitectura. Creo que va en el 8º concurso seguido que gana y hace todo solo. ¿Por qué? Porque si ustedes comparan toda la información de todos los concursos de Tomás, está seteado todo. Todos los proyectos se dibujan cuando cortan con la misma pluma, todas las cotas se dibujan con la misma pluma, con el mismo color, rojo por lo general. Todas las isométricas son exactamente iguales, están reventadas de la misma manera, están extruidas de la misma manera, en las mismas láminas dicen lo mismo siempre, y las imágenes son siempre las mismas. Una imagen que nosotros consideramos L, que es la vista lejana, una M, que es un pequeño detalle de fachada, y una S, que a lo mejor son interiores, o la escala, o algún elemento más bien protagonista del proyecto. Entonces, la sistematización de la información es fundamental. Ya les va a pasar a ustedes que cuando tengan que armar su portafolio para postular a alguna oficina de arquitectura, va a ser, pero complejo, es poco, porque van a tener que sistematizar la información. Es fundamental que la sistematicen. Vale, por un libro nomás. Sí, sí. ¿Cuánto están dispuestos ustedes en la oficina a individualizar el proyecto? ¿Cómo? A individualizar el proyecto. Ustedes entienden que tienen un set, o están haciéndose, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando tú dijiste, este libro se trata de programar, ¿no es cierto?, un modelo, ¿no es cierto?, fue la palabra que ocupaste. ¿Cuánto están dispuestos ustedes en la oficina a individualizar ese modelo, a transformarlo, dado un programa específico que caiga y dado un lugar específico que tiene? Súper dispuesto, completamente dispuesto, porque el ejemplo del mini market es burdo, pero finalmente creo que hay que bajar al arquitecto de esa suerte de pedestal, como de mientras más en difícil converso contigo, más inteligente aparentemente soy, y prestamos un producto, un servicio. El producto se llama obra, o proyecto al menos. Entonces, completamente dispuesto, no sacrificamos en ese sentido. Pero sí después de tener por separado esta cuestión más bien desde el tipo y no modelo, conectada a un programa en particular, respaldamos la información por separado. Entonces, mientras estamos trabajando con el cliente, la casa que les mostré, la que terminó teniendo muchos metros, tuvo más de 1500 cambios y los clientes están felices, ¿te fijas? Pero luego, como nosotros entendemos la información, es por separado, para que ese proyecto pueda ser cualquier otro proyecto. Entonces, en ese sentido no hay sacrificio. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Hay un... Tengo una consulta de... ¿Quién quiere un libro? ¿Quiere un libro? ¿No? Sí, sí, quiero. Ya, pues. Gracias. No hay más preguntas. Ya, Drago, va a tener que... Uno va a comprar para la biblioteca, por el mío. Yo me gané uno. Yo me gané uno y dame un... Ya tienes dos, pues. para la biblioteca. Ya quedan 3 preguntas si alguien quisiese hacer preguntas. Sí, así, pues obvio, sí, te estaba bromeando, pues obvio. Calma, que allá hay una pregunta. ¿Quién fue? Ah, ya. Ya, Bueno, mi pregunta y de ahí aquí, iba ya. como a lo primero que hablaste, que era que ustedes proyectaban respecto al tiempo en el que se utiliza cada uno de los programas o partes de lo que están proyectando. Entonces, ¿cómo hacen para que esto se mantenga cuando, por ejemplo, cambian los programas? Bueno, justamente por eso es que intentamos mantener los proyectos desconectados del programa. Responden a un programa y trabajan para un programa y se desarrollan para un programa. Pero una vez que almacenamos la información en estas colecciones, intentamos de desprogramarlos. De hecho, los proyectos ni siquiera tienen memoria.
Pucha, voy a ir rápido para atrás. Bueno, ya, no importa. Voy a demorar mucho, pero en el fondo los proyectos se guardan sin mobiliario. No hay camas, no hay sillas, mesas, qué sé yo. No hay memoria de proyecto. La típica descripción de este proyecto está emplazado en Lago Ranco y tiene... Eso lo puedo ver en la información del proyecto. Y los proyectos ni siquiera se llaman Casa López. Los proyectos se llaman con 2 primeros números que responden al año y 2 segundos números que responden al número de proyecto de aquel año. Por ejemplo, hoy sería 1804 si estuviésemos en el 4º proyecto del año 2018. ¿Me entiendes? O sea, que entonces como que se enfocan en proyectar el espacio más que el programa. No. Respondiéndolo un poco a lo que me preguntabas tú. Hacemos proyectos de arquitectura que tienen programas. Y no crean que somos unos descriteriados que le da lo mismo si el cliente está contento con su dormitorio o no. Por supuesto que no. Pero después, o quizás en paralelo, intentamos que el proyecto también habite en un espacio genérico lo suficientemente amplio, esa cosa genérica, para que pudiese ser utilizado de nuevo. Respecto a la pregunta del tiempo, es una manera de clasificar los proyectos. Porque como no queríamos clasificarlos respecto de un programa, por ejemplo, estas son las casas que hace la oficina, estos son los edificios que hace la oficina, estas son las iglesias que hace la oficina. Y caer en modelos, preferimos separarlo en tipo, que tiene que ver con la configuración, una etapa prefigurativa, que es toda esta cuestión abstracta, y si es que hubiese que armar colecciones, dejar esas colecciones referidas a una escala, pero una escala cronológica. ¿Por qué? Porque la cronología nos habla de un tamaño en dimensión de proyecto y de, digámoslo así, la durabilidad que tenía que tener ese proyecto en el tiempo. Entonces, un proyecto para unos minutos era una instalación de faena que si desaparecía lo mismo. Y también daba lo mismo si era una instalación de faena, porque muchas otras cosas podrían haber pasado ahí. Y por ejemplo, la última casa que mostré, que era casa para unos meses, porque bueno, los clientes veranean, digamos, que se llama casa para unos meses porque habla de la manera en la que se tuvo que construir y le da una suerte de escala, pero no de programa. Así que yo creo que tú lo hiciste trampa al presentar tu presentación. Porque no estaba hablando todo el rato de proyecto de arquitectura y yo creo que tú presentaste 2 cosas. Por lo menos. Arquitectura, sin duda, pero también una suerte de modelo de negocio. Una estructura de trabajo. Sí, pero si lo dije, les dije que había una crisis respecto a lo que era una oficina. Claro, entonces, y cómo esto se traduce a arquitectura. Entonces yo creo que eso es lo que no sé si confusión, pero... No, yo no lo vi como una confusión. Como una suerte de como... que hay un momento en que el proceso se disocia de su etapa previa, ¿no? Porque que es ahí lo que pasa que sirve para un cliente, ¿no? Y le tiene que servir. Y después de ese cliente, este elemento, utilizando también su presentación, cruza un umbral y se vuelve material de proyecto, si tú quieres. Proyecto para otro, que podría ser igual, claro, diferente, más grande, más chico, lo que sea. Entonces, claro, en ese sentido es súper interesante, creo yo, como tú logras fusionar una estrategia proyectual que a la vez es una suerte de estrategia de negocio. ¿Y por qué una estrategia de negocio? Porque yo no le voy a mentir a nadie. A mí, con los encargos que tengo, no me da, estoy hablando de plata, para tener dibujantes. No me da. Entonces, la única manera... Sí, cobro... No. ¿A qué me refiero? A que una oficina tiene que tener una periodicidad de encargos tal para poder mantener dibujantes o colaboradores o socios o asociados enorme. Y si tú querías estar con una pata en la academia, investigando, qué sé yo, las horas del día son 24 y no se alcanza. Entonces, la única manera en la que se podía lograr esta economía de escala, si tú lo quieres decir así algo, era sistematizando la información y una vez que el proyecto estuviese listo, olvidarnos del proyecto y abstraerlo para poder reciclarlo en una nueva oportunidad. Entonces, ¿bajo qué circunstancia te das cuenta de que la logística es la manera más eficiente de llevar a cabo un proyecto? Como desde que te entregan como lo que tienes que hacer y llevar a cabo hasta el final y entregar un anteproyecto. ¿Cómo te das cuenta de esa eficiencia del tiempo para llevarlo a cabo? Bueno, ahora, está buena tu pregunta, pero empezamos a hablar como de la economía de una oficina de arquitectura, que me parece súper interesante porque a mí nunca me lo enseñaron.
Y si te respondo con toda la franqueza del mundo, la oficina funciona en que tiene 4 reuniones de anteproyecto, máximo una cada 2 semanas, mínimo una a la semana. Eso nos da el tiempo para poder fabricar la información suficiente. Y a partir de la quinta reunión, o sea, imagínate lo drástico que somos, tiene un costo asociado que tiene que ver con la UF de supuesta inversión del proyecto en obra. Y si al cliente le gusta bien, y si no, bien también. Porque al principio, a los 24 años, podíamos estar haciendo 4 anteproyectos gratis, 2 anteproyectos cobrando súper poco, y finalmente nos dimos cuenta que nadie ganaba. Porque hay algo extraño, pero que al mismo tiempo tiene cierta lógica, que es que cuando tú al cliente le cobras, y mientras más le cobras, más eficiente es y más responsable es respecto a su proyecto de arquitectura. Porque mientras menos le cobras, dices, bueno, si en realidad tanto no me está cobrando, no corrijamos hoy día, corrijamos mañana, que me quiero ir al lago, qué sé yo. Y esta es una cuestión que no he hablado con Albert, pero que le vi en Facebook, puede ser, Albert Taidi, su decano, y es que decía, si yo hago todo, el arquitecto, si yo hago todo el proyecto y tú no te metes, te cobro 1. Si tú te metes un poquito, te cobro 2. Si tú te metes definitivamente, te cobro 10. Y así. O sea, mientras más tranquilo me dejes como arquitecto hacer mi pega, más barato te voy a cobrar. Porque finalmente el cliente, y por eso tratamos de separar el programa tanto, se convierte en un arma de doble filo. Porque es quien te encarga, pero al mismo tiempo quien te desarma. ¿Se entiende? ¿Te da como más trabajo? Muchísimo. Es enorme. Podríamos nunca terminar. Dos reflexiones bien interesantes. Una, en el mundo desarrollado, los países desarrollados, no de esta manera, pero sí tienen estructurados los procesos de relaciones con los clientes, mucho más que en Chile, que es un mercado más pequeñito y más maduro. Sí. O sea, tienes tipos de proyectos, Sí. etapas, y se cobran, y así funcionan como grandes empresas y pueden tener 100, 1000, miles de arquitectos funcionando, pero tienen una estructura súper operativa que les permite ser una empresa. Y que tienen Sí. CEOs y Está industrializada la profesión, sí. San Hadid Architects tiene CEO, y tiene un directorio. Pero eso pasa porque tú como arquitecto en Europa en general, tienes antes de los 35 años, a ver, hay algo así como diplomas de arquitecto. Entonces tú antes de los 30 no puedes firmar hasta más de, no sé, invento, 100 metros cuadrados. Después clasificas en una siguiente categoría y puedes entrar al mercado público o al Chile Compra, como sería acá. Y después de los 50 puedes ser CEO o qué sé yo. Entonces, industrializar la profesión es súper importante para que puedan pasar las cosas que decís tú, porque la economía de escala no nos coma. Pienso en eso. Y lo otro, si no lo has conocido, para que lo conozcan, y si no, para que lo revisen los estudiantes, que lo hemos visto en el taller que hacemos con Dulce. El estudio de la tipología de Whitcover, un inglés que estudió las vilas de Palladio. Preciosa. Que es precioso y que son dibujos como los tuyos. Y que de alguna manera descubre que Palladio hace la misma vila todo el rato. Lo que se tuvo de alguna manera, hace como todo el rato lo mismo. Pero tú ves la foto de la vila 1 con la vila 2 y una es de piedra y otra está estucada, y otra es como de ricachones y otra es más pobre o lo que sea, ¿no? Y es súper. Pero sí, eso lo podéis llevar, Drago, le hablo a todos, a cualquier ejercicio. Mira el Seagram Building y mira la casa Farnsworth. Es la misma operación, es el mismo proyecto, el mismo grafo, etcétera. De hecho, Mondragón tiene un taller, o hizo un taller en algún minuto, no sé, en el Magisterio de la Católica, donde tomaba partes de proyectos y finalmente... No, creo que ese era de peso, en el Magister de peso. Como la escalera de Jacobsen, Sí, creo que ese era un taller de Mauricio Peso. Súper interesante. Súper interesante. Muy buen... Creo que Tomás, cuando hizo el Magister... Pero eso pasa también en todas las oficinas de alguna manera. O sea, las oficinas grandes, más allá de la sistematización de los procesos, también pasa que finalmente uno empieza a ver guiños de todos los proyectos. O sea, la escalera de un proyecto empieza a estar repetida en otro. O la escalera del proyecto que no se hizo empieza a ser revisitada. Sí, también pasa. Bueno, y sería como decir cuántos espacios públicos han sido influenciados por Bernard Tschumi, como que Parque de la Violeta han pasado cuántos años y todavía aparecen en todas las conferencias, te fijáis, como una suerte de placer culpable. En el último par de meses leí una entrevista a Smiley Wright, que en lo personal pienso que debe ser el mejor arquitecto de América,
y hace muy poco a Damien Hirst, que es un artista Fantástico, inglés, seco y como debe ser el artista más rico del planeta y de los más influyentes de las últimas décadas. Y ambos con diferencias menores en el lenguaje, y voy a tomar lo que decía Hirst, que nada decía que él solo robaba ideas, no creaba nada, las tomaba, las hacía de él y aparecía en proyectos. ¿Ah? Smiljan Radić decía un poco lo mismo, ¿no? Que conecta un poco con esta cuestión media como tipológica, creo yo, esencial, porque no es que lo copie y tú veas, aquí hizo lo mismo, no un copy-paste, es como tomar algo y hacer lo suyo y no sé. Bueno, yo creo que la tercera de Radić es la croquis de Miralles. Bueno, de hecho, Smiljan Radić se compró la patente de una de las mesas de Radić solo para hacer una mesa. Entonces, también tiene que ver como con una cuestión obsesiva. Eso, y el hecho de que no te puedas olvidar de la escala, que no pudiste hacer 17 proyectos atrás y la vuelve, insiste a meter en todos los proyectos hasta poder hacerla. Albert también siempre me decía, me acuerdo que veníamos de vuelta a entregar un concurso, yo no me acuerdo mucho porque no había dormido nada, pero me comentó que Louis Kahn, por ejemplo, el primer proyecto que hizo y el último proyecto que hizo son prácticamente el mismo proyecto. Y no me refiero solo al grafo, me refiero también a la cuestión plástica del proyecto. La grilla de Villalón. O la grilla de Villalón, que parece que por allá va la cosa, ¿no es cierto? Eso, ¿no queda el libro? Estos son para... Ah, sí. ¿Tú tenías una pregunta? Es que no queda el libro, a lo mejor ya no quieres preguntar. Que venga la modelo. ¿Tienes alguna pregunta más entonces? De nada. Queda una pregunta, pero me la habían hecho allá. ¿Hagan cachipún? ¿No? Dale, pregunta. El tema de que comentaste que no conoces a varios clientes para los que has hecho algún proyecto o algo. En ese caso, ¿cómo sabes tú si es que el cliente está conforme con la construcción o no? Es súper difícil y depende del proyecto, porque es muy distinto algo tan, digámosle así, íntimo como hacer una casa para alguien, si es que quisiésemos usar la palabra casa, prefiero decir un lugar para dormir o un lugar para pasarlo bien, por ejemplo, el primer proyecto de la serie Habitaciones 1, que era una torre en un parque forestal en que evidentemente no voy a conocer al cliente. Lo que tengo es, o al usuario por lo menos, lo que tengo es información respecto de lo que ahí podría pasar por una descripción. ¿Eso no influye en el proyecto? Claro que influye, pues. Claro que influye. Si yo no estoy diciendo que no haya conocido a los clientes, estoy diciendo que las situaciones bajo las cuales los proyectos se dieron hicieron que los clientes fuesen desapareciendo. En uno aparecía un cliente primero que después ya no era porque iba a vender la casa, pero la casa igual había que construirla. En otro era una instalación de faenas que en realidad yo no tengo idea si iban a haber 20 maestros adentro o un maestro, si iba a ser durante un año, si iba a ser durante una semana. Y en los proyectos que han tocado hasta el momento, siendo súper franco, todos los clientes piden lo mismo. Entonces, trabajar al cliente, y por eso tratamos de hacer el ejercicio en un ámbito que valiese la pena, que es el patrimonio a través del modo de vida en un pueblito que va a desaparecer, de buscar alguna manera con la cual construir paquetes de... Suena súper nazi con lo que estoy diciendo, pero como paquetes de grupos más o menos homogéneos. ¿Para qué? Para que si teníamos formas o tipologías con las cuales trabajar que se les podían asignar programas, también teníamos más o menos entendido cómo funcionaban ciertos clientes. Y esto todo partió con la crítica que le hicimos al Blanca Montaña. Me di, una tarea más o menos titánica de analizar todas las plantas del Blanca Montaña. Y hay 50 casas entre Maitencillo y Papúo que son iguales. Entonces tú dices, ¿para qué voy a tener que hacer el ejercicio de diseñar de nuevo una casa con nuevos detalles, con nuevas cosas? ¿Para qué voy a inventar la rueda si en el Blanca Montaña hay 50 casas iguales de veraneo? Y lo puedes ver en Palladio, lo puedes ver en las iglesias, lo puedes ver en todas partes. ¿Me explico? Sí. ¿Estamos? Bien, traiga el libro y nosotros te vamos a regalar un librito. Un aplauso para Felipe.